¿Por qué meditar ayuda a la creatividad? Yo sé que como creativos tenemos demasiados pensamientos, ideas y preguntas. Sin embargo, esta pequeña actividad me ha ayudado a poner en orden mi cabeza y agilizar ciertos procesos. De hecho, muchas veces confundimos lo que es la reflexión con la meditación. A veces pensamos que el meditar es pensar en las cosas que nos pasan en el día a día. Sin embargo, eso no es verdad. Meditar significa colocar la atención en nosotros mismos, sin esfuerzo y alejándonos de los sentidos ligados al cuerpo físico. Pero no es fácil. Y es aquí, de hecho, donde se confunde con reflexionar, porque el simple acto de pensar deliberadamente o, vaya la redundancia, reflexionar sobre algún comportamiento o situación de nuestro día a día, pues rompe la meditación, rompe el silencio que necesitas para poder estar en el presente. Nietzsche comprendía que la vida como tal es irracional, es decir, no podemos controlar lo que nos pasa en el día a día. Por ejemplo, pues yo no puedo decir, oh no, hoy no quiero que venga el sol porque me duele mucho la cabeza y pues no puedo controlar el sol. Sin embargo, algo que rescato mucho de este filósofo poco común es su pensamiento vitalista. ¿A qué me refiero con ello? Nietzsche criticaba muchísimo la filosofía de Platón, donde según Platón afirmaba que existen dos mundos, el más acá y el más allá, o sea, el mundo físico y el mundo de las ideas. También es conocido como el dualismo metafísico platónico. Pero bueno, Nietzsche afirmaba que esto era una locura, ya que esa idea justifica que todo lo que te pasa es porque sí. O sea, la razón ya no la puedes cambiar. Es porque te tocó y pues no sé ustedes, pero yo estoy seguro que ni tú ni yo somos árboles para quedarnos en un solo lugar, ¿verdad? Entonces significa que nosotros tenemos voluntad, tenemos albedrío y eso quiere decir que todo es un continuo cambio. O sea, no vas a tener el mismo pensamiento cuando tenías 4, 5, ni 15, ni 18, ni 20, ni 30. Y espero tampoco que tengas el mismo pensamiento cuando tengas 60 o más, ¿eh? Y bueno, tampoco me hagan tanto caso. Sin embargo, lo que les comparto es porque me ha funcionado. Es algo que he estado practicando de un tiempo para acá. Y pues sí, no soy un profesional en cuanto a la psicología ni a la filosofía en este caso, así que pues no me hagan tanto caso. Pero sí es verdad que creo que nadie tiene la verdad absoluta. O sea, si vas a seguir cierta filosofía de vida o algo, te recomiendo que tomes lo mejor de esa persona. Algo que te enriquezca, algo que te haga crecer, ¿sí? Por ejemplo, las plantas. Las plantas, si les das mucha agua, se pueden ahogar. También si les das mucho sol, se pueden quemar. Obviamente hay plantas de sol, plantas de sombra, pero creo que se entiende el ejemplo, ¿no? Que lo importante es saber la cantidad que necesitan, ¿sí? Y también tomar de las personas lo que realmente te sirva. Porque es verdad, nadie tiene la verdad de este mundo, pero sí te puedo decir que tienes que ser crítico. Y eso es algo que me llevo mucho de este personaje, que hay que pensar por qué, y todo es un por qué, ¿no? Y preguntarte siempre en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Además de que llevo algo de tiempo haciendo esto, y precisamente los que han estado siguiendo el canal desde sus inicios han visto esta evolución y tal vez se han dado cuenta. Es más, hasta yo mismo les he compartido que parte de mi filosofía de vida tiene que ver con el Tao y un poco del nihilismo. Y bueno, un poco de esta filosofía que la verdad he practicado un poco y pues me ha servido. Bueno, pero tú no estás aquí para saber de filosofía. Tú estás aquí porque quieres saber cómo es que la meditación nos ayuda a nosotros los creativos. Bueno, pues mi intención no es decirte en qué creer, ni mucho menos en qué filosofía de vida seguir o qué hacer. No obstante, sí te quiero compartir lo que a mí me ha funcionado. Además, tampoco te quiero enseñar cómo meditar o cómo puedes hacerlo, ya que existen muchísimos videos en YouTube trending hablando de ese tema. De hecho, Netflix tiene una lista específicamente, no es cierto, una serie específicamente hablando de cómo meditar.
Y bueno, ahí puedes indagar más. Además de que este es un canal de arquitectura. Más bien mi intención o lo que te quiero compartir el día de hoy es la ventaja que tiene el meditar dentro de la creatividad. Cómo es que puede potencializar nuestro diseño, ya que tiene un efecto muy importante en nuestra percepción y la verdad es que puedo decir que me siento más seguro de lo que hago, de cómo diseño, cómo proyecto. Y como diría el buen Sergio Ortiz, entre más cómo, menos por qué. Y lo que quiso decir con esto es, si te concentras más en el qué, cuando tengas que hacer el cómo, será menos difícil. Porque el cómo no es tan relevante como el qué. Y eso es algo que sí lo puedo afirmar. Es algo que lo he hecho últimamente en estos últimos proyectos y bueno, ha sido también gracias a la meditación. Al meditar entramos en un estado de conciencia y relajación, un estado de bienestar que en nuestro día a día no es común verlo, ya que nos encontramos por lo general con el ruido del mundo físico. O sea, no voy a estar meditando cuando mi jefe me está hablando para decirme algo, a menos que no quiera escucharlo y tomarlo un poco a loco. No obstante, es algo que todos podemos hacer, también es algo que tenemos acceso y en lo personal la meditación me ha ayudado a mantener la claridad en las actividades que hago. Por ejemplo, Octavio en su día a día tiene que repartirse en diferentes áreas, el trabajo, el canal, la educación, porque sí, no todo lo sé, sin embargo me doy tiempo para seguir aprendiendo. La parte física, sus hobbies y las relaciones. Y bueno, en el caso del trabajo, puedo decir que me subdivido en 3 secciones. Lo que es la parte administrativa, lo que es la parte de ejecución y lo que es la parte creativa. No obstante, tampoco permito que todos estos pensamientos pues anden volando por ahí, ¿no? Prefiero que todo esté ubicado en un solo lugar. Por esa razón es que tengo todas esas libretas. Por ejemplo, en mi caso, en el trabajo de obra, tengo una bitácora de obra, una libreta para pagos de materiales y mano de obra, es decir, anoto todo ese registro, y notas dependientes que básicamente me dice lo que necesita la obra, ya se hace desde comprar materiales, herramientas o alguna tarea extra que se necesite, pero no lo mezclo todo en el mismo lugar porque todo debe tener un espacio. Y bueno, básicamente la última libreta, la libreta de notas, es como una lista del supermercado, pero para obra. Donde anoto, ya les dije, de materiales, pendientes, etc, etc, pero específicamente de la obra. Y bueno, la razón por la que te digo estas cosas es porque Marie Kondo, la Mary Poppins japonesa, es la escritora del libro de la felicidad después del orden, y comenta que no es lo mismo limpiar que ordenar. Explica que en su cultura existe una tradición para recibir el año nuevo, que trata de una limpieza exhaustiva del hogar, teniendo como objetivo deshacernos de todo lo que nos sirve para prepararnos para recibir el año nuevo, sin cargas, libres, limpios física y espiritualmente de una manera ordenada y limpia. Sin embargo, ordenar es acomodar aquello en un lugar específico y limpiar es tirar aquello que no nos aporta nada. Aunque si han visto su serie en Netflix, básicamente te hace cuestionar si esto te da o no felicidad. Si la respuesta es sí, quédatelo. Si la respuesta es no, es momento de agradecer y decir adiós. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si esto no solo lo pasamos a la parte física, sino también a nuestra mente? Bueno, pues en mi caso, estas libretas me sirven para acomodar esos pensamientos, además de que con ello puedo entregarle un reporte a mi jefe de cómo es que vamos en el proceso de la obra, sin pasarme del presupuesto e ir acorde con el calendario. Todo tiene un lugar, lo que se puede medir se puede controlar. Y lo que se puede medir y controlar, puedes tener la seguridad de que saldrá bien. Y como te digo, pues hay situaciones en las que no podemos tener el control, pero sí podemos adaptarnos. Y eso es más importante. A eso se le llama resiliencia. Por último, como creativo, también intento tener siempre una libreta de sketches, una pluma y un papel, donde hago ciertas exploraciones, donde solo esa libreta la uso específicamente para lo que es el dibujo, no otra cosa. Y bueno, tú tal vez te estás preguntando, bueno, ¿por qué razón me estás explicando todo esto? Y bueno, la razón de que te explique todo esto es porque la meditación te puede ayudar a ser más creativo todavía. Sin embargo, si no entiendes
que la organización es la clave para poder poner prioridad a nuestra vida, tampoco vas a poder sentir la claridad a la hora de diseñar. O sea, todo el mundo te dice que al meditar debes hacer mucho énfasis en las palabras sin esfuerzo. Pero vamos, tienes que ayudarle a tu mente a estar relajada. El concepto de vaciar la mente implica un esfuerzo por parte de nosotros, ya que sí, el meditar ayuda a concentrarte, pero tienes que ayudarle a tu mente a estar en calma, poner todo en espacios para poder lograr tener ese estado de relajación. Si no, vas a tener ideas por ahí volando y no lograrás concretar nada. Sentirás pesadez y créeme, te lo digo por experiencia, no logras esa claridad cuando estás trabajando y quieres lograr un proyecto. Perdón. Así que sí, ayúdale a tu cabeza, que de por sí ya tienes suficiente con cuidarte mientras duermes o haciendo diferentes procesos sin que tú te des cuenta. Por otra parte, también tengo otra libreta que se llama... libreta, sí, así nada más. Y es que ahí es donde anoto básicamente todo, sin más razón, simplemente agarro y lo anoto. ¿Por qué? Porque a veces no me da tanto tiempo de anotar en tiempo real lo que me está diciendo el ingeniero o todo lo que estamos haciendo en revisiones. No me da tiempo, simplemente esta libreta la utilizo para poder pasar estas ideas a las libretas que están designadas para ese orden. Me sirve para tener un filtro, me sirve también para organizarlo y descartar, bueno, esto no es urgente, esto sí es urgente, esto es prioritario y bueno, eso te ayuda muchísimo a tener claridad mental. Sí te recomiendo tener una libreta como esta donde anotes todo, puede ser una agenda, puede ser un horario, puede ser un to-do list, puede ser, bueno, muchas cosas, puede ser un daily planner, bueno, todas estas cosas que te pueden ayudar a tener organización. Eso es lo más importante, la organización y después filtrarlo, porque sí es muy muy importante ser específico, pero hasta cierto punto. Este consejo sí es muy importante que lo pongas en práctica. Muchas personas allá afuera te van a decir que el mindfulness te va a ayudar a hacer muchísimas cosas, que vas a hacer casi que vas a ser una super persona, pero no eres una máquina, no eres un teléfono, no eres una computadora, eres un ser humano. Y al menos a mí no me ha funcionado hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo porque no haces ni una ni la otra. Y como diría mi madre, me diría, ay Octavio, es que el que mucho abarca poco aprieta, así que lo mismo te digo. Recuerdo que alguna vez escuché que el tiempo es lo más justo que hay en esta vida. No podemos comprar más tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas y creo que sí es posible disfrutar de una vida más tranquila, sin estrés, porque cuando nosotros meditamos se convierte en un espacio donde podemos soltar, respirar, dejar ir todo lo que se nos acumula en el mes, en los días, en las semanas e incluso en décadas o años. Y solo el esfuerzo es colocar nuestra atención gentilmente en un punto, dejando que la mente se calme y dejar que este estado meditativo nos encuentre, nos envuelva y nos inunde. Y créeme, estoy totalmente seguro de ello. Me encantaría que después de este video me dijeras, Octavio, voy a empezar a meditar, pero más que decírmelo, quiero que lo hagas. O sea, de verdad, te invito a que lo hagas y estoy muy seguro que vas a ver un cambio brutal en tu forma de trabajar, en tu forma de pensar. Vas a tener mucha tranquilidad en tu mente y de poco a poco vas a ir mejorando tus emociones también. Y ya sé, pareciera que te estoy vendiendo algo, pero no, la realidad es que, ¿qué te puedo vender? Esto es algo intangible y es solo una invitación. Y además es algo que sí tienes que experimentar, la belleza del silencio. Y creo que esto me hubiera encantado que me hubiesen dicho cuando estudiaba la carrera o cuando estaba empezando mis primeros trabajos como arquitecto. Que si tienes calma en el interior, vas a llevar una vida más creativa, más tranquila, más clara. Y esa es realmente la conclusión del video. El meditar me ha ayudado a ser más consciente de qué es lo que hago en mi día a día, tal como Peter Zumthor comenta que
las experiencias hacen que nosotros como arquitectos nos desarrollemos. Y a la hora de diseñar, cuando pasas todas estas ideas a papel, empiezas a recordar y a ser más empático con esas experiencias, esas emociones, y también tienes que escuchar a las demás personas porque de una u otra manera saben algunas cosas en cuanto al espacio porque son recuerdos, porque han tenido experiencias, y de esto se trata la arquitectura, de vivir y tener muchas experiencias para saber cómo diseñar, ¿no? Porque al final nosotros como arquitectos, nuestro trabajo es comunicar, sí, comunicar ideas. Y nuestra responsabilidad es tener orden nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no tenemos orden, probablemente el proyecto va a tener problemas de circulaciones, probablemente vayas a tener áreas de servicio más grandes que lo prioritario, que sería tal vez un área social o un área más privada, una orientación. Y bueno, toda esta información que se necesita antes para crear un proyecto, la necesitamos ordenar porque nosotros somos quienes van a compilar toda esta información y la va a plasmar en una idea, en un concepto, en un plano, en un modelo 3D, en una volumetría, en un sketch, en un presupuesto también, todas estas cosas. Y pues somos los responsables realmente de todo este trabajo. Y más importante, de generar atmósferas. Creo que cada vez me doy cuenta que aquella arquitectura que tiene relación con el ser humano y la naturaleza, lo divino, consigo mismo, con otras personas, la que mantiene relaciones, es aquella que te hace vivir dignamente en todos los espacios. Y la meditación me ha ayudado a ser más consciente de eso, precisamente de eso, de cada vez que estés en un espacio, preguntarte cómo es la relación entre las personas, cómo es la relación del sol, el entorno, el ambiente con el usuario, cómo funciona el programa arquitectónico en un área. Ya empiezas a ver todas estas cosas de una forma más consciente. Pero creo que lo que a mí en lo personal me ha ayudado más es sí meditar, para tener todas estas ideas que tal vez pueden llegar a ser un poco abstractas y sintetizarlas, porque no hay nada más importante que buscar la síntesis, porque cuando tienes síntesis estás más perceptivo a las ideas. No recuerdo el autor o la autora que dijo que las ideas son un ente vivo y tienes que estar muy atenta o muy atento y hay que prestar mucha atención para poder escucharlas y después plasmarlas, porque las ideas como tal son entes vivos que están contigo y después se van a otra parte y pues tienes que capturarlas. Es como los Pokémon. No es cierto. No. Pero para escuchar las ideas tienes que escuchar el silencio primero.